estudiante de segundo semestre de Uniminuto. En el día de hoy voy a responder preguntas que me hicieron en el foro de la actividad 7 de la asignatura Cátedra Uniminuto, con base a lo que fue la lectura del proyecto estudiantil institucional. En el foro teníamos una dinámica que teníamos que escoger un tema. El mío fue docencia, por cierto, y compañeros teníamos que ponernos preguntas, 4 preguntas básicamente, como réplicas en el foro de cátedra. Las preguntas que yo voy a responder a continuación, cabe resaltar que son de mi tema, no más, que es docencia, y son preguntas sacadas, digamos que sacadas de la lectura de docencia en el proyecto institucional estudiantil. La primera pregunta me la hace Joseph Ávila y es: ¿cuáles son los 3 pilares del perfil de un profesor en Uniminuto? Aquí están las preguntas, por cierto. Bueno, los 3 pilares, comenzando por el primero, uno de los pilares más importantes que debe tener un profesor de Uniminuto es ser experto en la disciplina que desempeña como profesor y en el manejo de la información. Es decir, un profesor de Uniminuto siempre tiene que mantener una información correcta, la cual es inculcada a sus estudiantes. Es decir, un profesor de Uniminuto nunca puede llegar a dar una clase con una información que sea incorrecta, porque si no se puede ir expandiendo esa mala comunicación, por cierto, esa mala comunicación profesor-estudiante, y estudiante luego se las da a las personas de su entorno, tal y como se las dio el profesor, y pues es información incorrecta. El segundo pilar es que son guías del proceso de sus estudiantes. Un profesor de Uniminuto siempre tiene que ser un buen guía. Este pilar como que va de la mano con el primero, debido a que pues un profesor siempre tiene que dar una buena información porque como es guía de sus estudiantes, entonces esa información tiene que ser correcta. Como es guía de sus estudiantes, entonces si el estudiante llega con mala información al término de su carrera, puede que no le vaya muy bien en lo que es lo profesional. Bueno, el tercer pilar, pienso que es uno de los que son indispensables para los profesores, y es que los profesores tienen que ser modelos éticos, políticos y profesionales de nosotros los estudiantes. Es decir, yo creo que el pilar se define tal y como lo acabo de leer. Un profesor tiene que ser modelo de sus estudiantes a seguir. Por ejemplo, yo como estudiante y los profesores que me están dando clase ahora mismo en el segundo semestre, yo los estoy tomando como ejemplo, porque yo puedo decir, yo tengo que hacer las cosas cuando esté trabajando acerca de esta materia, tengo que hacer las cosas como las hace este profesor, porque el profesor es muy bueno en lo que hace. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Tomando como ejemplo a un profesor para lo que será mi proyección social, y lo que será mi carrera profesional. Bueno, pasamos ya a la segunda pregunta, que me la hace Leider Castillo, y es: yo creo que estas van de la mano, porque primero Joseph me pregunta que cuáles son los 3 pilares que están claritos en el proyecto estudiantil institucional, y luego Leider me pregunta cuál de los 3 pilares mencionados en el PI, que básicamente son las siglas del proyecto educativo institucional, crees que es más importante para los estudiantes. Bueno, cabe resaltar que si son los pilares del perfil de un profesor,
todos tres son full importantes. Pero aquí Leider me está preguntando para mí cuál es el más importante. Bueno, el que yo considero que es más importante, básicamente lo resumí en la primera pregunta, es el primero. Los profesores de Uniminuto tienen que ser expertos en la disciplina que están haciendo, que están desempeñando. Y tienen que ser expertos en el manejo de la información, porque repito, un profesor, retrocedemos, sirve como ejemplo a su estudiante. Y si el profesor da una información incorrecta de la clase que está dictando, pues no va a ser muy bien para cuando el estudiante que lo tomó como ejemplo, es decir, yo tomo como ejemplo a un profesor, y si el profesor me da una información incorrecta, puede que no me vaya muy bien en mi carrera profesional. Entonces, ese es el más importante. El profesor tiene que ser experto en el manejo de la información correcta, y tienen que ser expertos en la disciplina porque claro está, un profesor no puede ser profesor si no ha sido estudiado como un profesor, obviamente. Bueno, en la tercera me pregunta Giancarlos Quevedo. ¿Qué busca un docente de Uniminuto para con sus estudiantes? Bueno, ya te respondo. Esta es una buena pregunta. Lo que busca un docente de Uniminuto, y puedo decir lo que lo he visto, es ser corresponsable. Estuve leyendo parte de docencia en básicamente todo docencia en el proyecto estudiantil institucional, y pues esta palabra me llamó mucho la atención. Un docente busca ser corresponsable del desarrollo de sus estudiantes, proponiendo y gestionando alternativas de transformación. Es decir, el profesor siempre será corresponsable de lo que es tu carrera profesional. Obviamente, para eso te ponen profesores de muy buena calidad, con un buen manejo de información, para que tú tengas un buen desarrollo de tu carrera y pues no la pases mal en tu carrera profesional como tal. Básicamente, cuando uno está en una carrera profesional, cuando ya la ha terminado, cuando ya uno es un profesional, pues uno siempre tiende, me lo han contado amigos que ya son profesionales, uno siempre tiende a cuando está realizando su trabajo, a acordarse de lo que ha visto en clase, y suele ayudarle mucho, pero siempre y cuando el profesor sea bueno, muy bueno, que te haya dado así como las pautas, cómo se debe hacer el trabajo. Entonces, como tú te acuerdas de tu profesor cuando ya eres profesional, es porque el profesor ya fue corresponsable de tu carrera como profesional. Es decir, fue el que te inculcó todos esos, ¿cómo le diría? Todos esos valores, todos esos conocimientos, te los inculcó él. Es decir, él es corresponsable de tu carrera como tal, de tu profesión. Bueno, la cuarta pregunta y última me la hace Alejandro Sandoval, y me gusta mucho esta pregunta. ¿Qué estrategia utilizan los docentes de Uniminuto para hacer ver a sus estudiantes la realidad en la que están inmersos? Bueno, Alejandro, tengo que decir a todos los que ven el video, tengo que decir que un profesor, la primera, bueno, no sería estrategia. Desde ya estoy viendo, yo estoy en segundo semestre, en primer y segundo semestre he visto que los profesores siempre están como que, hey, cuando estés en tu carrera profesional esto va a ser así, así y así. Es decir, un profesor desde muy temprano ya te está diciendo cómo es que vas a estar en tu carrera. Entonces, primero que todo, usan esa estrategia. Segundo, una muy buena, y es cuando ya estás terminando tu carrera,
es la estrategia de las prácticas profesionales. Cuando tú estás haciendo tus prácticas profesionales, un profesor también, por medio de situaciones que te pasan en tus prácticas, él te va diciendo, hey, haz esto así y así para que te pueda ir bien en tu carrera profesional. Siempre acuérdate de esto y de esto para que te pueda ir bien en tu carrera profesional. Entonces, una buena estrategia pienso que sería las prácticas profesionales, donde los profesores básicamente te enseñan muchas cosas. Digamos que, como lo dice su nombre, tú pasas a práctica. Has estado todo tu semestre en teoría, algunas veces práctica, pero ya en esa etapa de tu carrera pues haces práctica y pasas como tal a trabajar en la carrera que estás estudiando. Entonces, como pasas prácticamente a trabajar en la carrera que estás estudiando, el profesor trata de por medio de situaciones que te pasan en la práctica, él trata de ir inculcándote pues conocimientos extras que te pueden servir cuando de verdad estés desempeñando tu carrera como profesional. Bueno, estas han sido todas las preguntas que me han hecho, las 4 preguntas. Espero que las haya respuesto de la mejor manera. Tengo que resaltar que todas las preguntas se respondieron con base a lo que he leído en el proyecto estudiantil institucional, tal y como lo dice en la actividad. Hasta la próxima.